En este vídeo vamos a resolver un problema de umbral de rentabilidad o punto muerto. Concretamente, un problema de la prueba PBAU de Andalucía de julio de 2023 del modelo Reserva. En él nos dice: Pertur es un rapero andaluz que quiere lanzar su primer álbum. Para ello, una discográfica independiente le ofrece la grabación de un CD, lo que supone unos costes fijos de 6.000 euros. Determine a qué precio deberá vender cada CD para poder cubrir los costes fijos y los costes variables derivados de la comercialización, considerando que estos ascienden a 7 euros por cada unidad vendida y que han de venderse un total de 2.000 CDs como cantidad mínima a partir de la cual se podrá obtener beneficios. Por otro lado, si se desea obtener un beneficio de 60.000 euros con la venta de este primer álbum, ¿cuántos CDs habrá que vender? Bueno, pues en primer lugar vamos a sacar los datos. Tenemos que los costes fijos, nos dice el problema, que son 6.000 euros. Por otro lado, en el apartado A nos dice que el coste variable por cada unidad es 7 euros. Por lo tanto, el coste variable unitario de cada CD es 7 euros. Nos pregunta el precio al que debe vender. Por lo tanto, nos está preguntando el precio unitario y a cambio nos dice que la cantidad mínima para obtener beneficios, es decir, a partir de la cantidad que se obtienen beneficios, es 2.000 CDs, con lo cual esto es el punto muerto o umbral de rentabilidad. Con estos datos podemos obtener el precio unitario. Se puede hacer de varias maneras. Nosotros lo vamos a hacer con la fórmula del punto muerto. La fórmula del punto muerto nos dice que la cantidad del punto muerto es igual a los costes fijos más el beneficio, que en este caso es 0, entre el precio unitario menos el coste variable unitario. Si yo pongo cada cosa en su sitio, nosotros solamente tenemos una incógnita. Tenemos que 2.000 es el punto muerto, es igual a los costes fijos, que son 6.000, entre el precio unitario, que es lo que queremos calcular, menos el coste variable unitario, que es 7. Por lo tanto, volviéndolo a copiar, 2.000 es igual a 6.000 entre el precio unitario menos 7, tenemos una ecuación con una incógnita. El denominador pasa multiplicando, por lo tanto tenemos que 2.000 por el precio unitario menos 7 es igual a 6.000. Tenemos que 2.000 veces el precio unitario menos 2.000 por 7, que es 14.000, es igual a 6.000. Y 2.000 veces el precio unitario será 6.000 más 14.000, que pasa sumando, 20.000. Y por lo tanto el precio unitario es 20.000 entre 2.000, que es 10 euros por CD. 10 euros la unidad. Con esto quedaría resuelto el apartado A. El apartado B nos dice que si desea obtener un beneficio de 60.000 euros con la venta de este primer álbum, ¿cuántos CDs ha de vender? Por lo tanto, tenemos que el beneficio para la cantidad que queremos calcular es 60.000 euros. Y los datos que tenemos son los mismos, pues unos costes fijos de 6.000 euros, en este caso un precio unitario que hemos calculado en el apartado A de 10 y un coste variable unitario que nos da el problema de 7. Por lo tanto, podemos aplicar la fórmula genérica que nos relaciona todos los elementos, que nos dice que la cantidad que hay que producir y vender para un determinado beneficio son los costes fijos más el beneficio para esa cantidad, que en el punto muerto era 0, entre el precio unitario menos el coste variable unitario. Y vemos que tenemos todos los datos. La cantidad que hay que producir y vender son 6.000, que son los costes fijos, más 60.000, que es el beneficio para esa cantidad, entre 10, que es el precio unitario, menos 7, que es el coste variable unitario. Nos queda 66.000 entre 3, que da 22.000 CDs. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, se podría hacer con los ingresos menos los costes y nos daría lo mismo. Los ingresos menos los costes. Tenemos 60.000 es igual a los ingresos para una determinada cantidad menos los costes totales para una determinada cantidad. Tenemos que 60.000 es igual a los ingresos, que es 10, que es el precio por la cantidad, menos los costes totales, que son los costes fijos, que son 6.000, más el coste variable unitario, que es 7 por la cantidad. Ahora tenemos una ecuación de primer grado con una incógnita, simplemente quitando el paréntesis con el signo menos, tenemos 60.000 es igual a 10Q menos 6.000 menos 7Q. Las Qs pasan a un lado, los números al otro, y tenemos 66.000, porque esto pasa sumando, es igual a 10 menos 7, 3Q. Y despejando nos queda los 22.000 de antes. Yo siempre recomiendo 22.000 CDs. Hacerlo por esta manera, por ecuaciones.
Pero muchas veces los alumnos prefieren memorizar la fórmula genérica que nos relaciona los 5 datos: la cantidad de los costes fijos, el beneficio para esa cantidad, el unitario y el coste variable unitario, y simplemente despejar lo que nos piden, que es lo que hemos hecho en el apartado A con el precio unitario y es lo que hemos hecho en el apartado B con la cantidad.